Pero vamos a comenzar con algo que siempre aparece en los momentos más inoportunos, que es la urgencia odontológica, esos dolores de muela ese dolor que aparecen un domingo a la tarde, o un feriado, o cuando en el comienzo de un fin de semana largo, son terribles. Bueno, vamos a ver cómo reaccionar sobre esto. Pero para presentar este tema, tenemos este informe. Urgencias odontológicas. Nos referimos a un conjunto de patologías bucomaxilofaciales de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención. Estas patologías pueden ser dolor de muelas, ya sea por pulpitis o infecciones provocadas por caries, traumatismos, desprendimiento de coronas o pernos, entre otras. Generalmente sabemos que ocurren en los momentos menos oportunos y cuando no sabemos dónde recurrir. Si bien el odontólogo le dará una solución real al problema, a veces lo primero es calmar el dolor antes de encarar el tratamiento definitivo. Hoy, en Televida con Salud, daremos algunas alternativas ante la emergencia odontológica. Y estamos aquí con el doctor Cristian Villarruel, odontólogo, profesor de la facultad. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de este tema de las urgencias, que como decíamos antes, siempre aparece en el momento menos esperado, cuando no sabemos a dónde recurrir, y uno a veces piensa, bueno, ¿qué hago hasta que puedo llegar a tener la atención necesaria? Vamos a hablar un poquito de esto. Esto es un preludio de un anuncio que vas a hacer hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, empezamos el tema. A ver. Sí, bueno, es muy completo el informe, como dice el mismo. Generalmente ocurre cuando está todo cerrado, o a la madrugada, de noche, un fin de semana largo. ¿Será coincidencia o una cuestión psicológica? Una pregunta no tiene respuesta, ¿no? Tiene que ver un poco lo que es el tiempo, ¿no es cierto? Porque uno está más relajado, entonces empiezan a aparecer estas patologías. Generalmente el informe habla de accidentes y de urgencias. Sí. Dentro de las urgencias, el ranking de las urgencias odontológicas son las pulpitis, donde se da por un dolor agudo, producto de la caries o de una enfermedad periodontal, donde está haciendo eco sobre el tejido blando de la pieza dentaria. Bien. ¿Esto cómo se manifiesta? Con un dolor muy pronunciado, irradiado, ¿sí? Inclusive que lleva a la depresión. La persona que está pasando por semejante padecimiento está muy deprimida. Todo influye. Todo influye. Muchas veces tenemos que ver el contexto también. Debe estar pasando por una situación de estrés, debe estar pasando por una situación de inmunosupresión. Sí. Incluso la noche, se da mucho de noche. Se da mucho de noche por el cambio de irrigación sobre los tejidos. Bien. Entonces, lamentablemente, para la persona, para la gente, no tenemos ninguna solución que reemplace, ¿sí?, la maniobra del profesional odontólogo. Acá no hay remedio casero, acá lo único que queda es recurrir al profesional odontólogo, que es el más capacitado para poder tratar todos estos fenómenos, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos algunas imágenes. Tenemos algunas imágenes de cuáles son las patologías más frecuentes que se presentan en el consultorio en una urgencia, ¿no es cierto? Bueno, la pulpitis, como habíamos dicho, que es la inflamación de la parte de la porción blanda de la pieza dentaria, del nervio, ¿no es cierto?, que se manifiesta con un gran dolor en la zona de la pieza dentaria que se irradia a la zona del hueso, del maxilar. Bien. Esto se produce generalmente por enfermedad periodontal o por una carie profunda que llegó producto de una colección bacteriana, ¿no es cierto?, que hace foco en la pieza dentaria. Absceso es una colección purulenta de pus, ¿no es cierto?, que se puede estar debajo de la encía, provocando una hinchazón, un edema en la zona de los maxilares. Así es. Obviamente que no podemos, por una cuestión de tiempo, desarrollar cada una de las patologías que se presentan, ¿no es cierto? Vamos a ir reflejando algunas generalidades de cada una. Pericoronaritis, después tenemos, que es la infección, la inflamación del tejido blando que rodea una pieza dentaria, como por ejemplo pericoronaritis del tercer molar o de la muela de juicio, muy pero muy frecuente en nuestras consultas, ¿no es cierto? El tercer molar que está erupcionando, que está a medio de erupcionar, generalmente se presenta con una pericoronaritis. Claro. Entonces lo único que queda es
medicar y hacer una maniobra que es de tipo quirúrgica, para poder liberar este germen y que se pueda, por lo menos en el momento, aliviar el dolor. Claro. Y después programar la cirugía, ¿sí? Claro, sí. Para que pueda erupcionar o sacarlo directamente. Y dentro de los accidentes tenemos el desprendimiento de pernos y coronas, que eso sí, generalmente se da en un momento donde uno está comiendo, ¿no es cierto? O está en algún evento social. Esto es muy frecuente. Es terrible. El desprendimiento de coronas, puentes, pernos, ¿no es cierto? Y para esto lo único que queda es activar un sistema de urgencia llamando al profesional odontólogo para que él mismo pueda hacer la recolocación de lo que tiene que ver con las prótesis, ¿no es cierto? O rotura de alguna prótesis, rotura de un gancho, rotura de algún diente de la prótesis. Y para esto el único capacitado es el odontólogo. Bien. Lamentablemente tengo que decir que en la mayoría de los casos existen productos químicos que utiliza la gente por una cuestión de rapidez, ¿no es cierto? Que se los pega con otros materiales que son tóxicos y que no son buenos para la salud bucal. O sea, lo que usamos para arreglar la canilla o el juguete que se rompió, eso no sirve para la boca. No, eso está totalmente prohibido, ¿no es cierto? Bien. Por eso, estas son algunas de las cuestiones que nosotros tratamos frecuentemente en nuestro Y con respecto al dolor, bueno, tomar analgésicos, cosas que tengamos en casa. Sí, yo no voy a incentivar la automedicación, claro, porque probablemente esté le puede causar algún medicamento, algún efecto colateral. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar al odontólogo para que haga, mediante examen complementario o una anamnesis bien completa, cuál es la causa que está produciendo esa urgencia, ¿no es cierto? Si hay alguna infección, si es alguna infección, cómo se trata, porque no todas las infecciones se trata con un solo antibiótico, sino que hay una gama, ¿no es cierto? El dolor se trata también con diferentes analgésicos. Claro. ¿Sí? De todos modos, si visitamos regularmente al dentista, esto no debería pasar. Exactamente. ¿Cierto? O sea, la prevención es lo primero. Lamentablemente... Y lo menos costoso. Sí, lamentablemente la gente reacciona cuando las papas queman, pero bueno, llegado el caso, hablemos entonces ahora sí de esta novedad, que va a ser un servicio de emergencias. Estamos tratando de hacer un servicio de urgencia para toda la ciudad, así que en eso estamos todavía, tratando. Bien, pero en principio pueden ir agendando tu teléfono, cosa de que, llegado el caso, cuando esté habilitado... Sí, lo que más nosotros tratamos de pedir, consulta programada, más que las urgencias. Pero para las urgencias también vamos a estar permanentemente en contacto, como para que la gente nos tenga en cuenta. Bien. Y... No obstante, yo lo conozco a Cristian, no sé que ante una emergencia larga todo y de alguna manera soluciona el problema. Pero bueno, eso es una cuestión personal de cada dentista, yo porque lo conozco a él, sé cómo trabaja y sé que la vocación que tiene por esto y que realmente lo hace. Vamos a dar dirección y teléfono. Estamos trabajando en el centro, en calle San Juan 567, el teléfono es 426-3639. Bien, perfecto. Para agendar turnos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a encontrar. Vamos al corte, ya venimos con más. Y en instantes, psicopedagogía y tercera edad. Ya volvemos.